Hola, muy buenas. Somos un grupo de quinto de farmacia de la Universidad de Salamanca que estamos matriculados de una optativa llamada Vacunapps relacionada con las vacunas y el conocimiento de ellas en el que vamos a aprender para llevar a cabo un servicio a la sociedad. Es un nuevo método de estudio que más adelante mi compañera os hablará de él. La parte que me toca está relacionada con qué es las vacunas y intentar explicar de alguna manera sencilla. Y bueno, este es un compuesto que se administra ya sea vía parenteral, oral o intranasal y que en nuestro organismo va a desencadenar una respuesta inmunológica frente a un proceso infeccioso en el que se va a llevar a cabo una defensa del mismo a través de una memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica lo que va a dar lugar es que en las próximas exposiciones al microorganismo va a encontrar una manera más fácil y más potente de actuar frente a él. Entonces, voy a explicaros un poco de dónde vienen estas vacunas. Pues la primera persona que comenzó con el desarrollo de las mismas fue Edward Jenner, esta persona que os tengo puesto en la diapositiva, y él comenzó un estudio poblacional en un contexto en el que había viruela y era una enfermedad muy peligrosa que se llevó muchísimas vidas. Pues Edward lo que empezó a observar es que ganaderos no padecían la viruela y no se entendía el por qué podía deberse eso. Y descubrió que las vacas con las que estaban en contacto estos ganaderos tenían la viruela, su propia viruela, una viruela bovina. Entonces lo que hacía era que se infectaban de la viruela bovina y desencadenaban una respuesta que hacía frente también a la viruela humana. Entonces Edward llevó a cabo con un niño este experimento y vio que funcionó. Y más tarde se llevó a cabo diferentes expediciones para intentar llevar la vacunación a todas partes, entre las que se encuentra la expedición de Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a América. Más tarde, a finales del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un extenso programa en el que se quería llevar a cabo una cobertura total de la vacuna para erradicarla. Y esta es la primera enfermedad que fue erradicada, la viruela. Más tarde, Pasteur llevó a cabo la vacuna de la rabia, Jaume Ferran y la vacuna del cólera y Alexander Yersin con la vacuna de la peste. Es decir, se siguió avanzando en esto. Y bueno, aquí os tengo una diapositiva en la que os quiero comentar un poco la historia de Mary Malone. Esta era una cocinera que se vino a Estados Unidos para ejercer de su profesión, que es ser cocinera. Entonces ella trabajaba en diferentes casas y empezaron a verse repuntes de la fiebre tifoidea en diferentes casas y no se entendía muy bien el porqué. Y entonces un inspector, un investigador, se dio cuenta de que la conexión que tenían todos estos repuntes de la fiebre tifoidea tenían en conexión a Mary Malone, y esto era que ella era una persona asintomática, es decir, no padecía la enfermedad con sintomatología, y lo que hacía era contagiar a las demás personas sin ella ser consciente. Y con esto quiero dar un poco la moraleja de la importancia de la vacunación, ya no solo para la propia persona, sino también para las demás personas. Es decir, tú te vacunas para ti, pero también para evitar contagiar a otras personas de lo mismo. Y bueno, en esta diapositiva lo que quiero es ver, que veáis es cómo se ha ido avanzando a medida que han pasado los años y se ha ido evolucionando en la tecnología y en la ciencia, y cada vez existen, gracias, muchísimas vacunas. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco sobre los tipos de vacuna.
y de una manera sencilla. Por un lado, podemos hablar del origen, de si es una vacuna vírica para virus, bacteriana para bacterias o parasitaria para parásitos. Por otro lado, podemos hablar de su composición, puede ser monovalente para una sola enfermedad, polivalente para varias. El uso sanitario, es decir, una vacuna es sistémica si se encuentra en el calendario de vacunación de un país, o no, no sistémica cuando no es necesaria, aunque, por ejemplo, un ejemplo puede ser la vacuna de la fiebre amarilla que se pone en las personas que vienen a España. Pues es un requisito necesario para entrar a nuestro país. Por otro lado, tenemos la presentación, pues puede ser monodosis, es decir, con una sola administración es suficiente, o hay veces que se requieren varias dosis para dosis de refuerzo para llevar a cabo una respuesta inmune favorable. Por otro lado, tenemos las vacunas, pues se pueden dividir de diferentes maneras. Están las completas, que son las atenuadas, las débiles, en las que se introduce el virus o bueno, el microorganismo de una manera atenuada, más débil, en el que va a desencadenar un proceso infeccioso mucho más leve. Y esto va a generar una respuesta inmune que es lo que luego el sistema inmune va a recordar y las próximas infecciones va a actuar de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más potente. Por otro lado, las muertas siguen un poco el mismo estilo, aunque sí que es cierto que la respuesta inmune es menor. Por eso se suelen usar varias dosis y en las vivas atenuadas suele ser una dosis suele ser suficiente. Por otro lado, tengo las vacunas de componentes, en el que os voy a poner un ejemplo. Un microorganismo para llegar a nuestro organismo y ser capaz de producir un proceso infeccioso debe unirse a una célula de nuestro organismo. Y esto lo hace a través de una proteína. Esta proteína, cuando nosotros la administramos sola, es capaz de generar esta respuesta inmune. Pues es lo que se usa algunas veces para llevar a cabo este sistema de vacunación. Y bueno, quiero hablar ahora de un apartado relacionado con la evaluación de las vacunas, es decir, el proceso que existe entre que se piensa en qué vamos a usar para llevar a cabo la vacuna y el momento de la comercialización. Pues implica varias etapas que son muy cruciales en la que se está pensando todo el rato en la salud pública y en mantener la confianza de la vacuna. Pues en esta diapositiva os tengo que se divide mayoritariamente en tres etapas, una etapa preclínica, una etapa clínica, que está dividida a su vez en varias fases, y una etapa de farmacovigilancia, que es una vez que ya se ha comercializado, se empieza a monitorizar la acción que se está teniendo y las repercusiones que puede estar teniendo esta vacuna. Todas las etapas tienen que cumplir con protocolos muy exigentes impuestos por las autoridades regulatorias y deben de mantener unos estándares de eficacia, seguridad y calidad durante todas estas etapas. Si alguno de estos falla, no se seguirá adelante con la vacuna, por lo que siempre se está velando por mantener esa protección y esa confianza para la salud pública. Bueno, en la fase preclínica lo que se va a llevar a cabo es el estudio y la manera de conseguir formular esto que se piensa, y vamos a evaluarlo en animales, como puede ser una rata. Y aunque este proceso suele durar de 5 a 10 años, es cierto que en la pandemia del COVID se tuvo que reducir, pues la situación lo requería y estábamos ante una situación en la que había que actuar de manera rápida y eficaz. Por otro lado, tenemos la fase clínica, que está basada en tres fases, en la que cada vez se van a ir aumentando el número de voluntarios para conseguir los estudios que se requieren para ver si esta vacuna tiene calidad, es segura y es eficaz. Y aunque cada fase suele durar de tres años más o menos, es decir, en un total de 9 años, con el COVID se intercalaban y se iban haciendo diferentes fases a la vez para que todo fuese mucho más ágil y se consiguiese antes llevar a cabo la vacuna.
Y esto se llevó a cabo a través de de una cooperación entre diversos científicos para agilizar este proceso. Aquí quiero recalcar lo importante que es la aprobación que se tiene durante estos estudios por las agencias regulatorias y que hay autorizaciones de uso de emergencia, que el ejemplo más cercano que tenemos y del que hemos estado mencionando antes es el COVID. Por el otro lado, tenemos la farmacovigilancia, en el que una vez que se ha comercializado, se va a llevar a cabo una monitorización, un extenso proceso donde se va a estar todo el rato viendo si existen notificaciones sobre alguna reacción adversa que pueda ser importante y en la que se deba evaluar el cociente beneficio y riesgo, pues este siempre debe ser favorable, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Y otro punto a hablar es el calendario de vacunación. Este es el actual vigente de la Comunidad de Castilla y León, en el que se encuentran para para diferentes edades las vacunas que son favorables y pasa desde el inicio hasta personas con 65 años. Y en estos sistemas de vacunación existen ciertas pautas que se deben de seguir, pues hay veces que no se puede poner una vacuna porque se encuentra contraindicada, como es el caso, por ejemplo, de la varicela en una situación de embarazo o de inmunosupresión. Por lo que o hay otras en las que se debe evaluar, dependiendo del paciente, si es favorable o no. Este es el calendario para menores de 18 años y este, que sigue más o menos un poco la misma línea, es para mayores de 18. Y por último, y termino ya mi parte y comenzará mi compañera, quiero hablaros del calendario de vacunación acelerado. Pues este refiere a un conjunto de vacunas que deben de administrarse a personas de diferentes edades que no tienen constancia en su historial médico de haber recibido alguna vacuna recomendada. Entonces, debe llevarse a cabo, sobre todo en aquellas personas que vienen de países diferentes de vacunación, personas con historial de vacunación incompleto o personas que no hayan recibido alguna dosis. Este calendario de vacunación va a llevar a cabo de forma más rápida y más ágil, pero siempre velando por la seguridad de las personas, el número de dosis necesarias y va a desarrollarse dependiendo de la edad y el sexo, teniendo en cuenta que dosis puestas es de dosis que cuenta. Por lo que pongo un ejemplo, aunque una persona no tenga el certificado de vacunación, puede llevar a cabo este calendario de vacunación y el hecho de ponerse una vacuna que ya anteriormente está puesta pero no se puede demostrar no va a repercutir negativamente sobre la salud de esta persona, sino que puede ser favorable, pues puede tomarse como una dosis de recuerdo en la que va a actuar de manera muchísimo más favorable frente a una infección con este microorganismo. Y bueno, dejo ya mi parte para que siga mi compañero.